Ángeles González, de la Universidad de Veracruzana. Y bueno, Welcome. primero felicitarle por lo didáctico de su exposición. Lo entendió perfectamente mi hija, muchas de las cosas. Y la pregunta, su opinión sobre la legalización de la comercialización de la droga como una estrategia justamente de combate a la misma, al narcotráfico, y porque en Veracruz pues sí nos preocupa a muchos, algunos seguramente no, sí comparten con el presidente, bueno, yo no le digo presidente, pero no voté por él, no ganó las elecciones, con Felipe Calderón, esta estrategia de violencia para combatir la violencia. No la compartimos muchos veracruzanos y mexicanos, y hay quienes piensan que la legalización de la droga sería una medida eficaz y menos dolorosa para las familias mexicanas, menos derramamiento de sangre, e incluso nos preocupa que en esta desaparición, en menos de un mes, tenemos más de 60 muertos tirados ahí en Veracruz y otros en unas casas, ¿sí? Y sí nos preocupa esta violencia, y si esta pudiera ser una salida menos dura para todos. Muchas gracias por la pregunta. Es algo en lo cual he reflexionado y de lo cual he leído. Yo creo que la historia es una buena guía. You didn't get a headset. No tuvo un receptor y el señor habla inglés, pero bueno, la pregunta fue sobre la legalización de las drogas como una forma para lidiar con el problema de la violencia, que bueno, ha costado tantas vidas, recientemente 60 en Veracruz tan solo. Si nosotros vemos la historia, podemos ver esta película. Hemos visto esto ya antes. Cuerpos en Chicago, cuerpos en Nueva York, en los días en que se prohibió el alcohol en los Estados Unidos, y la prohibición del alcohol fue una política terrífica que sumió a los Estados Unidos en una gran violencia que ahora recordamos por las películas de los gángsters, pero que en aquella época era tan horrible como lo que ustedes están viviendo ahorita en México. La lección, por tanto, es muy clara. El tratar de prohibir la venta de los narcóticos es una receta para la violencia. No puede ser la respuesta adecuada. Yo, sin embargo, he hablado del control de la legalización de los narcóticos como una forma de que la industria ilegal, la industria de los narcos quede fuera de negocio, así como ocurrió cuando se levantó la prohibición. Yo sé que hay muchas ideas encontradas, yo sé que la heroína o la cocaína son mucho más peligrosas que el alcohol. Por tanto, yo siempre he dicho que tiene que haber una legalización muy controlada. No queremos que nuestros hijos, usted y yo, estén expuestos al crack con tanta facilidad como mis hijos están expuestos al alcohol. Entonces debemos tomar acciones cuidadosas y debemos hacerlo a nivel internacional. La lección es clara. Si un país las legaliza, entonces se convierte en el cielo de los criminales. Esta acción tiene que ser concertada internacionalmente y tiene que hacerse con el mayor de los cuidados para mantener el control. Por ejemplo, el sistema de los que llamamos state outlets, que se utilizan en algunos estados, que es mucho mejor que un mecanismo de mercado. El monopolio del Estado en términos del control de algunas sustancias, particularmente de las sustancias más poderosas, puede estar ahí. Hay muchas ventajas
de lo que estoy diciendo más allá de la reducción de la violencia. La legalización de la comercialización de marihuana y de otras drogas suaves y el control del comercio de drogas más duras podrían dar ingresos de impuestos a los países. Si se pudiese hacer esto con éxito, podríamos ver que podríamos reducir los impuestos, porque el impuesto sobre las drogas podría ser una fuente de ingresos, así como ocurre con el alcohol, que tiene grandes impuestos desde que se presentó esto como un impuesto ya en el siglo XVIII en la mayoría de las economías avanzadas. Yo sé que obviamente esto afecta mi posición política en los Estados Unidos, porque nosotros no podemos decir esto si es que somos políticos en los Estados Unidos. Aún si lo sepamos, aún si lo creemos, existe un tabú irracional todavía al decir esto. Sin embargo, como académico, puedo hacerlo sin temor al castigo y en la esperanza de que esto gradualmente se convierta en una solución racional, paulatina, al problema irracional de la prohibición que lleva a tanta violencia y muerte. Hay que legalizar.